En el Montico, en Puente Duero, mi hijo Miguel, todavía un niño, disparó los 2 tubos de su escopeta sobre un raposo. Pero la pieza la cobró Félix, el guarda, al día siguiente, a 200 metros del lugar del lance. En el sur de Valladolid, a orillas del Duero, se levanta Puente Duero. Un lugar donde el río, el bosque y la historia se entrelazan en un paisaje singular. Un enclave que nació del paso y que hoy conserva la esencia tranquila de los pueblos ribereños. Una vez conocidos los maravillosos pueblos de Peñafiel y Renedo de Esgueva y saludando a Boecillo por nuestra cercana visita, llegamos a Puente Duero. Un pueblo que nació al abrigo de su puente y ha crecido mirando siempre hacia el agua. Hoy vamos a descubrir su historia, su entorno natural y su forma de vivir junto al río, porque aquí el Duero tiene su propia identidad. Es más por el orgullo de nuestros antepasados, pues bueno, la verdad que Puente Duero data del siglo XIV-XV, en el cual, pues bueno, Puente Duero no existe como tal, que lo único que existe es el puente, y es un puente de pago, que depende de la Santa María de Valladolid, lo que es al lado de la catedral. Y bueno, pues la verdad que sí, que ahí se empiezan a construir mesones, cercados para cuidar a los animales y demás. Y es como realmente empieza a funcionar lo que es Lugares del Duero, porque ha ido cambiando de nombre hasta que llega a Puente Duero. Y en Puente Duero se sigue teniendo ese sentimiento, porque en Puente Duero hemos llegado a ser el barrio o el pueblo con más autónomos de lo que es Valladolid, porque teníamos repleta Valladolid de fruterías, de videoclubs, o sea, era increíble porque seguimos teniendo un poco el origen de lo que eran los comerciantes que bueno, fueron nuestros antepasados en sí. Y el espíritu sigue estando. Es cierto que ya Puente Duero, pues ahora mismo de origen, pues podemos quedar el 50% de la población. Pues bueno, se está construyendo bastante, viene nueva gente, pero lo increíble es que se adaptan a lo que es sentir del barrio. Y ellos también ya pasan a llamarlo pueblo. Se dirigen a ti como si fuera un pueblo, porque mucha gente sigue sin entender que esto es un barrio de Valladolid, que yo represento una asociación vecinal. Muchos se creen que bueno, pues eres el alcalde, en el cual pues tienes unas funciones tremendas, y no es así. Por lo cual, incluso los que te vienen de fuera, rápidamente se adaptan al sentir nuestro, pero bueno, porque es un sentir que viene, yo creo que de hace muchísimos años. Este puente que vemos no solo es una construcción de piedra, es el origen mismo del pueblo. Durante décadas fue paso obligado entre Valladolid y las tierras del sur. Por aquí pasaron ganaderos con sus rebaños, comerciantes cargados de mercancías, arrieros y peregrinos. Sus primeros orígenes se remontan a la Edad Media, aunque probablemente ya existiera aquí un vado natural en época anterior. Con el tiempo fue reforzado, ampliado y reconstruido tras riadas importantes, como la gran crecida del siglo XIX que afectó gravemente a la estructura. Con cerca de 100 metros de longitud y estrecha calzada, fue durante siglos la única conexión estable en este tramo del Duero. Ha recibido bastantes reformas, una fue en el 1500 y pico, que bueno, se aprobó reformas generales, tuvo luego otra con la retirada del general Wellington, que toda la parte central la voló para la retirada, y bueno, está continuamente con reformas y demás, y además solo hay que asomarse a él, y se ven que hay piedras que no coinciden unas con otras, porque era el aprovechamiento, porque el puente era muchísimo más largo, porque prácticamente llegaba aquí a lo que es el centro municipal, y todas esas partes pues se han ido aprovechando para realmente el que ese puente pues siga subsistiendo. Es uno de los mejores puentes ahora mismo que tenemos romanos en Castilla y León, y la verdad que el servicio que hace es tremendo, porque sí que se logró la autovía o la desviación para que se hiciera un nuevo puente, para que este tuviese menos tránsito y más camiones pesados. Por lo cual, pues la verdad que bueno, que es muy cuco. Con la urbanización de la calle Real se hizo un mirador para que la gente pues bueno, pueda admirarle, entre comillas, y que bueno, que hasta hace, digamos, 300, 200 años se ha seguido cobrando el paso de Puente Duero. Puente Duero conserva ese carácter de barrio con alma de pueblo. Casas de ladrillo visto, fachadas sencillas y calles que aún recuerdan su pasado agrícola. La iglesia parroquial se levanta en el centro como punto de referencia. La anterior fue destruida por una riada.
La actual se construyó en el siglo XIX adaptándose al nuevo trazado urbano. Durante generaciones, aquí se celebraron bautizos, bodas, despedidas y reuniones vecinales. Más que un edificio religioso, ha sido lugar de encuentro. Bueno, pues una de las inundaciones que tuvimos en 1860 se la llevó por completo, y es cierto que era una iglesia muy valorada a nivel de la capital, porque bastantes nobles y bastante importantes venían a casar a la iglesia de Puenteduero. Tenemos actas, tenemos todo de cómo era, se ha hecho una recreación, pero bueno, desgraciadamente estaba al lado del río. Como era de piedra, así que más o menos en ciertas riadas sí que más o menos las salvaba, pero bueno, la de 1860 fue horrorosa, que bueno, se inundó todo lo que es el barrio, la gente tuvo que estar haciendo cabañas en el Pinar para poder vivir hasta que otra vez se volvió a reconstruir, y luego ya, pues sí, ya se hizo la nueva, y orgullosos de ella, pues bueno. El barrio continuamente está dando donaciones para que realmente la iglesia siga su cauce y que no pierda, porque es muy pequeña, pero es muy coqueta, que no pierda esa naturalidad que ha tenido siempre. Y la verdad que bueno, pues ahí estamos con ella a tope. Hace unos años también, pues bueno, con gestión del barrio y el arzobispado, también se hizo una casa parroquial de 2 pisos, enorme. Y lo único que sí que es cierto que el barrio siempre se ha considerado muy cristiano, muy devoto, por lo cual en cuanto el cura dice que hay que hacer algo, pues la verdad es que la gente se vuelca. La vida cotidiana giró durante décadas en torno al campo, la pesca y el comercio de paso. Las huertas ribereñas abastecían a Valladolid y el puente garantizaba el tránsito constante de personas y mercancías. El Duero marca el ritmo del pueblo. En verano es lugar de paseo y pesca, en invierno protagonista de nieblas y crecidas. El sonido del agua forma parte del paisaje sonoro del lugar. Muy cerca se extiende el Pinar de Antequera, uno de los mayores espacios forestales de la provincia. Pino piñonero, pino resinero y sotobosque mediterráneo componen un ecosistema que durante siglos proporcionó madera, resina y caza menor. Antes de disponer del Volkswagen, cada año hacíamos 2 excursiones inevitables. Una a Montico, de los hermanos Monturus, en Puenteduero, a unos kilómetros de Valladolid. En el Montico se me dio la oportunidad de ensayar por primera vez el tiro a tenazón. Y si hablamos de descanso, tenemos que mencionar el Montico, un espacio natural que combina naturaleza, ocio y pinar. Durante décadas ha sido punto de reunión para familias vallisoletanas que buscaban naturaleza sin alejarse de la ciudad. Aquí venía también don Miguel Delibes, amante del campo, que encontraba en estos pinares uno de sus escenarios predilectos para la caza menor: garzas y patos en el cauce, ardillas, conejos y aves rapaces en las copas de los pinos. El Duero y el Pinar forman un corredor ecológico de gran valor ambiental. Un entorno que convierte a Puenteduero en uno de los espacios naturales más singulares del entorno vallisoletano. Las fiestas patronales en honor a la Virgen del Duero cada mes de septiembre llenan las calles de música y convivencia. Procesiones, verbenas y actividades para todas las edades transforman el ritmo tranquilo del barrio. Pero también hay celebraciones más íntimas, como las hogueras de invierno o las reuniones vecinales, que mantienen viva la identidad colectiva. Puenteduero ha sabido conservar ese espíritu de comunidad donde todos se conocen y participan. Antiguamente no faltaban las celebraciones taurinas populares, ni los bailes en la plaza. Hoy, la tradición se adapta a los nuevos tiempos, pero mantiene la esencia: reunirse, compartir y reforzar el sentimiento de pertenencia. Puenteduero es paso obligatorio para los peregrinos que recorren la ruta de Madrid del Camino de Santiago. Tras salir de Valladolid, cruzan su puente histórico y comienzan esta ruta en dirección a Simancas. El paso de caminantes mantiene viva una tradición de hospitalidad que se remonta siglos atrás. Descansan, sellan su credencial y continúan su camino hacia el norte. El puente vuelve así a cumplir su función original: facilitar el tránsito. Hoy ya no pasan rebaños ni caravanas de comerciantes, pero sí mochilas cargadas de ilusiones y pasos que buscan Compostela. Y cuando llegan aquí, a la orilla del río, los pinares alrededor, y vamos, precioso. Y luego ya desde aquí caminan hacia Cigüeñuela
también hay albergue y se cogen todas las rutas hasta Empalmar, Medina de Río Seco, pasan el Canal de Castilla y los campos de Palencia, o sea, toda la campiña hasta Empalmar, el Camino Francés. Pero vamos, tiene bastante gente que viene y tiene bastante actividad, ¿eh? Abril, mayo y junio, pues no sé, lo mismo, cada día pasan por aquí 4 o 6 mínimo. Aparte luego tiene 9 camas, tiene su cocina, 2 baños, está muy bien. Y luego ya la gente continúa hacia Cigüeñuela, Peñaflor de Oneja, Medina de Río Seco, luego ya al Camino Francés. Puenteduero es agua que fluye, piedra que resiste y bosque que respira. Un lugar que nació para cruzar el río y que hoy invita a detenerse. Puenteduero, ten en cuenta que es a modo de bulevar, que se hizo hace bastantes años, y es un sitio donde puedes aparcar en cualquier sitio, tiene sus buenos restaurantes y bares, lo que era cantina, bar, que es donde vamos, y sobre todo. Y luego tiene buenos servicios, tiene carnicería, tiene farmacia, tenemos todo completo, supermercados. Nosotros, por ejemplo, cuando decimos todos de Puenteduero, cuando vamos a Valladolid, te metes en el barullo, fiestas o tal, y venimos a Puenteduero y decimos, ¡wow! Es el mejor rincón de España. La cercanía con Valladolid no ha borrado su esencia rural. Sigue siendo un espacio donde la naturaleza y la historia conviven a pocos pasos. Aquí, el río es un lazo que une pasado y presente. Puenteduero, donde el puente abraza el río y el tiempo parece caminar más despacio. En la moto aprendí lo que es pasar frío. Todo el que haya navegado en moto por la meseta castellana en el mes de enero conoce el frío del motociclista, esa suerte del agarrotamiento en las articulaciones, como si nos hubieran incrustado en ellas millones de cristalitos punzantes, principalmente en las rodillas y en los dedos, que le dejan a uno inválido durante varias horas. A horcajadas de tan refinado tormento apenas tuve ocasión de visitar algún carrascal, como La Espina en Castromonte o el Montico en Puenteduero. En lo alto de la meseta castellana, donde los campos de trigo se confunden con el cielo, hay un nombre que evoca historia y paisaje: Castromonte. Esta localidad guarda secretos que hablan de agua, piedra y memoria. Los Montes Torozos forman una de las grandes mesetas interiores de Castilla. Durante siglos, estos páramos fueron paso de ganaderos, cazadores y viajeros que encontraban aquí un territorio austero, pero lleno de vida. Y ya hemos llegado. Después de conocer Puenteduero y pasando por encima de Villanueva y La Mudarra, llegamos a un lugar que el solo mencionarlo impone: Castromonte, un pueblo que parece prometer castillos y montañas. Y aunque ni los castros son nidos de águila, ni las montañas cordilleras, aquí se esconde una historia viva entre fuentes, ruinas y devoción. Estamos en pleno corazón de los Montes Torozos, una tierra de horizontes abiertos donde cada pueblo conserva todavía la esencia de la vida castellana. Dicen que Castromonte se formó alrededor del agua. Sus manantiales son de los más antiguos y celebrados de la comarca. La fuente de Sayud, famosa por sus propiedades medicinales, llegó incluso a venderse bajo la marca Castrovita. Durante generaciones, vecinos y viajeros acudían a estas fuentes para abastecerse. Algunas de sus aguas eran conocidas por sus cualidades digestivas y curativas, lo que convirtió a Castromonte en un pequeño destino de salud dentro de la comarca. La Fuente Toro era la preferida para lavar por el calor de su agua. Pero no está sola. Una decena de fuentes como esta, llamada Pino, brotan por estos pagos, cada una con su nombre, su historia y su carácter. Fuentes como la del Marqués, la del Caño o la de Sayud forman parte del paisaje cotidiano del pueblo. Era donde antes iban a lavar las mujeres. ¿Por qué? Porque el agua en invierno salía un poco caliente. Entonces ellas iban allí a lavar la ropa.
Luego también está la Fuente El Fresquito, la Fuente Pino y bueno, muchas más, pero os tengo que hablar de la Fuente de Castrovita, ese agua mineromedicinal que hubo embotelladora en el pueblo, y la verdad es que la embotelladora era un motor de vida del pueblo, porque muchas familias jóvenes trabajaban allí. Y bueno, pues al principio, sobre todo, porque mi madre trabajó en la embotelladora cuando era joven, antes de ser embotelladora, venían, como la recetaban los médicos, para temas de cólicos nefríticos, es decir, piedras en el riñón, alguna dolencia de hígado, y entonces tenían despacho de aguas en Valladolid. Esta iglesia del siglo XVI no solo es faro espiritual, también es punto de orientación visual desde cualquier rincón del páramo. Su torre, aunque modesta, domina el horizonte. Construida en piedra y ladrillo, la iglesia de la Inmaculada Concepción guarda en su interior retablos barrocos y piezas de imaginería que hablan de siglos de devoción y de la importancia que tuvo la parroquia en la vida del pueblo. Tenemos la iglesia de la Inmaculada Concepción, ¿vale? Ahí en la Plaza de la Constitución. Bueno, pues más o menos se fecha en torno al siglo XVII. Es una iglesia con 3 naves que están separadas, las naves entre sí, por unos arcos enormes que le dan esa categoría de grandiosidad. Bueno, pero bueno, sí que llama la atención al visitante. Luego también fuera del pueblo tenemos lo que sería la ermita del Humilladero. No sé si sabíais que Castromonte además ha sido un pueblo amurallado, que tenía 4 puertas de entrada a esa muralla, y una de ellas era la del Arco, por donde se accede al pueblo desde la carretera de, bueno, pues desde Valladolid, Peñaflor o la Santa Espina. Y luego sí que os quería decir que todavía hay restos de muralla alrededor del pueblo. En la plaza y sus alrededores, casas blasonadas recuerdan un paso de hidalgos, de nobles venidos a menos, pero orgullosos de sus piedras. Muchas de estas casas conservan portadas de sillería, escudos familiares y patios interiores que evocan una época en la que Castromonte tenía mayor población y actividad agrícola. Esta armonía de piedra y silencio convierte a Castromonte en una estampa detenida del alma de Castilla. Muy importantes son todas las casas alrededor de la plaza y de la calle Calixto Valverde, porque si os habéis fijado, son todas de piedra. Muchas de ellas están blasonadas, todavía conservan esos escudos, también en piedra. Lo que llama también mucho la atención, no sé si habéis visto en las fachadas que hay así como unos arcos pequeñitos o unas ventanitas pequeñas a ras de suelo. Bueno, esos son respiraderos de bodegas, ¿vale? La mayoría de las casas, sobre todo las casas antiguas de Castromonte, tienen esas bodegas subterráneas, porque también por la zona del valle había mucho majuelo y se hacía vino. Y yo estoy por apostar que seguro alguno de los vecinos conserva todavía en el interior de alguna bodega esa prensa de vino antigua. Tenemos esos respiradores, tenemos pozos de agua con brocales que pueden llegar a ser hasta de una sola pieza. Lo podéis ver también en muchas puertas de las casas. Chozos de era, todos en piedra. Y a mí particularmente me gusta alguna ventanita que hay muy pequeña, con formas raras, y sobre todo los herrajes o los clavos de las puertas traseras, ¿vale? De las entradas de los corrales, que también muchas de ellas son adinteladas. A mí eso me parece un dato muy curioso, también etnográfico, que puedes ir recorriendo el pueblo y te puedes encontrar esas pequeñas sorpresas. O los balcones de las casas, que hay algunos que también la parte del balcón es de una pieza entera de piedra, que eso, entre los brocales de los pozos y la pieza de abajo del balcón entero, eso es muy complicado de encontrar. Más allá del casco urbano, Castromonte se despliega en rutas que atraviesan valles estrechos, bosques de robles y encinas y los restos de antiguos molinos. Estaría la senda del Pantano 2, que inicia en Castromonte, es un sendero por el valle, pasas por un molino de moler trigo, por 2 molinos de trigo, y te llega hasta lo que es la cola del embalse. Y este es el que habíamos conocido también, que se puede acceder a través de la Santa Espina, ¿verdad? Eso es. En la Santa Espina te encontrarías cuando llegas la parte de la presa del embalse, y desde Castromonte te accedes a la cola de ese embalse. El río Bajoz, que nace en los Montes Torozos, ha modelado este paisaje creando pequeños valles donde la vegetación se vuelve más densa y aparecen fresnos, chopos y zarzas. Pablo Rodríguez, alias Blas Pajarero, lo sabía bien.
Por aquí traía a sus invitados hasta el embalse del Bajoz, hoy colmatado pero aún bello. Un escritor que retrató este lugar con una ternura que aún se respira. Pero nuestras cacerías de entonces apenas tenían otro objetivo que el de abrir boca para la merienda. Bien en Castromonte, en casa de Genuino, morcillas, jamón y chorizo de olla. El primer lunes de Pentecostés, las calles de Castromonte se llenan de fervor con la rogativa a la Virgen del Rosario. Según la leyenda, una lluvia milagrosa salvó al pueblo de un incendio. Desde entonces, cada año, los vecinos recuerdan aquel episodio con una procesión que recorre el pueblo y que simboliza la protección de la Virgen sobre estas tierras. Bueno, ahí te voy a hacer una pequeña puntualización. Sí que es verdad que la imagen es la de la Virgen del Rosario, la que se procesiona, pero en realidad se llama la Virgen de la Panadera. Y tú dirás, ¿por qué se llama la Virgen de la Panadera? ¿No? Bueno, pues te cuento. Se dice aquí en el pueblo que ocurrió un incendio muy importante, que iba a entrar en el pueblo. Entonces los vecinos, temerosos de perder sus casas, lo que hicieron fue sacar en procesión todos los santos que había en la iglesia, ¿vale? Y justo cuando sacaron los santos en procesión, empezó una lluvia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que siempre decían, vaya una panadera que ha caído. Entonces siempre se dice que se llama la Virgen de la Panadera. Las fiestas patronales y las celebraciones religiosas siguen siendo hoy el momento en el que los vecinos se reúnen para mantener vivas las tradiciones. También el queso tiene historia. De una tradición familiar nómada nació una quesería que hoy es orgullo del pueblo. La elaboración artesanal sigue siendo su seña de identidad. Con leche de oveja y procesos tradicionales, los quesos se curan lentamente hasta alcanzar sabores intensos que reflejan el carácter de esta tierra. Productos como estos pueden degustarse también en el restaurante Sabor de Torozos, donde la cocina tradicional de la comarca se presenta con recetas que respetan el producto local. Para que un guiso o un plato esté bien hecho, lo primero tiene que ser un producto de calidad. Yo creo que eso es la base. Así lo he aprendido en donde me he formado y en los sitios donde he estado trabajando. Y bueno, esa es la base. Y luego, pues bueno, pues cuando se hacen las cosas con cariño y con ganas, el resultado se ve, claro. Compro en la zona, en las carnicerías de la zona, las fruterías de la zona, y bueno, pues es un producto sencillo lo que tenemos, pero bueno, pues hecho con ganas y con calidad. Y eso también trabajáis, entiendo, el queso de Castromonte. Sí, en la carta viene el queso de Castromonte. Tenemos un plato que son alcachofas confitadas con una crema de queso y lleva un poquito de miel de Castromonte. Y bueno, pues lo que podemos de la zona, pues yo siempre intento darle el valor que tiene que tener. Un rincón que también llama la atención es el Museo de las Piedras Imaginarias. Figuras sorprendentes nos esperan en un lugar que nos transporta a un cuento de hadas. Unas piedras en las que el autor busca y siente a Dios. Ese sentimiento de fe y devoción tan ligado a los pueblos castellanos. Castromonte es piedra, agua, silencio, pero sobre todo un lugar donde no importa perderse porque siempre se encuentra algo. Yo siempre que vienen a comer gente de fuera, que es mucha, sí que les digo que se den un paseo por Castromonte, ¿sabes? Porque, pues bueno, nosotros cuando empezamos con esto, un día vinimos la familia y nos dimos un paseo, y bueno, pues es un pueblo que está muy cuidado, tiene unas plazas muy bonitas con unos murales en las paredes de la siega y estas cosas, con gente de hace años. Es un paseo agradable, un paseo en el que te sientes a gusto y es bonito, es así. Y sobre todo para acabar en el restaurante Sabor Hombre, claro. de Torozos, para degustar su Esa es la mejor forma de terminar. O bien de empezar, porque hay gente también que viene a comer y el paseo lo da después. Luego hay unos atardeceres maravillosos. Hay unos atardeceres que yo, según me voy a casa, de verdad es una maravilla. Es precioso. En lo alto de los Montes Torozos, este pueblo conserva el ritmo pausado de la vida rural y la memoria de generaciones que han cuidado su tierra. Quizás sea cierto que aquí el cielo es distinto, quizás no sea solo un lugar,
sino un tiempo que aún late. Bueno, pues antes de terminar, te voy a decir una frase, un dicho, que es del pueblo, y es que Castromonte no aparece en el mapa, pero por el agua de Castrovita lo conoce hasta el Papa. Y de esta forma tan especial, nos despedimos de nuestra quinta ruta para seguir recorriendo nuestra provincia con energías renovadas.